Les saludo, buscadores de lo desconocido, y les doy la bienvenida a su espacio. Desde que las personas caminan por las calles con una cámara incluida en el teléfono, se ha visto un aumento en la cantidad de evidencias de fenómenos extraños en los cielos del mundo. Pero antes de esta revolución tecnológica, ya se tenían testimonios de presuntas naves que recorrían el espacio aéreo de los principales países del mundo. Y probablemente el ejemplo más claro de esto sea lo que muchos consideran el origen del actual fenómeno ovni, el encuentro que tuvieron los pilotos de la Segunda Guerra Mundial con unas esferas metálicas o de aspecto luminoso durante sus misiones. A estas misteriosas naves se les dio el sobrenombre de Foo Fighters, o casas de fuego, y según los reportes, solo se limitaban a seguir a los aviones sin interactuar con ellos, demostrando capacidades más allá de la tecnología de la época. Ambos bandos pensaron que se trataba de algún tipo de tecnología secreta del bando enemigo, y dejaron de investigarlos cuando comprobaron que no eran una amenaza. Al día de hoy se puede encontrar una gran cantidad de videos y fotos de objetos voladores no identificados en redes sociales. En algunos posts se pide ayuda para tratar de descubrir qué podría ser aquel inusual fenómeno, mientras que otros aseguran ser evidencia de que estamos siendo visitados por inteligencias ajenas a este mundo, y que los gobiernos mantienen desinformada a la población para poder beneficiarse de la tecnología recuperada de los ovnis estrellados, u obtenida mediante los intercambios realizados con los seres extraterrestres. Por fortuna, no todos los medios de comunicación y creadores de contenido son tan crédulos o se dejan llevar por el sensacionalismo. Y aún hay sitios que realizan análisis serios de los fenómenos que se ocultan a plena vista en nuestros cielos, así como de los incontables engaños que circulan por internet. Durante un vuelo que iba de Sacramento a San Diego, un testigo pudo ver por la ventana un objeto blanco con la forma característica de las pastillas de menta Tic Tac. El aparente vehículo no presentaba ventanas, alas, marcas, medios de propulsión o escape. El objeto volaba perpendicular al avión con una velocidad constante. Este avistamiento me parece interesante debido a que existen testimonios de pilotos militares que aseguran haberse topado con este tipo de vehículos durante sus misiones. La mañana del 10 de febrero, en Abbotsford, Columbia Británica, Tyler Harding estaba descargando su vehículo alrededor de las 7 de la mañana, cuando alcanzó a escuchar cómo un repartidor que pasaba se detuvo de golpe y retrocedió. Sorprendido, Tyler volteó a verlo. El repartidor estaba mirando el cielo y señalando en dirección de lo que parecía ser un objeto en llamas que dejaba una estela de humo a su paso. La imagen que tienes en pantalla fue tomada por Tyler al momento del avistamiento. La agencia de noticias Global News solicitó la opinión de diversas organizaciones, pero ninguna pudo dar una respuesta, dado que, aparentemente, no se trataba de un meteoro ni de restos de un satélite, porque estos no duran visibles tanto tiempo. El 17 de marzo se pudo ver una hilera de luces brillantes que recorrían el cielo nocturno de Sacramento, California. Los impactados testigos grabaron el incidente y lo compartieron en redes sociales.
Por su parte, los medios de comunicación trataban de averiguar qué era lo que se escondía tras el asombroso fenómeno, y la respuesta llegó de manos de Jonathan McDowell, un astrónomo que sugirió que aquellas luces muy probablemente fueron causadas por un sistema japonés de comunicaciones que fue lanzado en 2009 y se quemó al reentrar en la atmósfera. En marzo de 2019, dos pilotos de FedEx se toparon con un fenómeno inexplicable durante un vuelo cerca de Monterrey. Según cuentan los testigos, el primer oficial fue el primero en ver el objeto mientras descendía desde una altitud mayor a la del avión. El objeto se detuvo bruscamente a la altura del avión para después apuntarles con una luz blanca mientras cambiaba de dirección, aparentemente en curso de colisión contra el avión. Los pilotos se prepararon para el impacto, pero el objeto se detuvo a unos 300 metros de distancia e igualó la velocidad del avión, acompañándolos por unos minutos hasta que se perdió entre las nubes. Hubo quien trató de explicar el incidente al sugerir que esa luz era Venus, y se veía como un orbe parpadeante debido a la baja calidad de la imagen, mientras que otros plantean que la baja calidad de la grabación impide realizar un análisis objetivo del fenómeno, o en pocas palabras, que esta grabación no sirve como evidencia. El 5 de enero de 2009, apareció un conjunto de luces en el cielo nocturno de Nueva Jersey. Las luces se movían silenciosa y lentamente a medida que iban desapareciendo. La policía local recibió varios reportes de los testigos y el aeropuerto no detectó nada inusual en el radar. El incidente apareció en noticieros y programas de misterio, pero nadie fue capaz de dar una respuesta, por lo menos hasta el 1 de abril. Día de los Tontos, cuando un par de muchachos admitieron ser los autores del falso fenómeno. Ellos pegaron unas bengalas a unos globos llenos de helio, sujetos con hilo para pescar. Según lo dicho por los bromistas, este engaño fue un experimento social para demostrar lo poco confiables que eran los testimonios de los testigos, así como los análisis de los ufólogos. El 23 de enero se pudo apreciar este extraordinario fenómeno sobre Mauna Kea, Hawái. Cabe destacar que no es la primera vez que ocurre este tipo de avistamiento, y para sorpresa de nadie, la hipótesis extraterrestre siempre está presente. Pero la realidad es que este espectáculo fue el resultado de un lanzamiento de la empresa SpaceX, y la forma de espiral se debe a que la etapa inferior del cohete ventila el combustible innecesario durante su descenso, siendo así que el combustible se congela y cristaliza en forma de espiral. Un auto que recorría la autopista 21 de Nueva Jersey se detiene al presenciar un objeto desconocido similar a un disco con una luz en su parte baja. El ovni clásico de las películas de ciencia ficción. Mientras la persona filma el inconcebible avistamiento,
puede ver a varios transeúntes que también se detuvieron ante tan espectacular fenómeno. Las redes sociales se llenaron de videos que mostraban el presunto ovni, pero un reportaje de Snopes.com reveló que los videos fueron tomados cerca del estadio MetLife, donde se llevó a cabo el partido entre los Gigantes de Nueva York y los Acereros de Pittsburgh, siendo así que el ovni que tanto llamó la atención era en realidad el globo de Goodyear, grabando desde las alturas algunas tomas del partido. Este video se explica solo, pero me gustó porque, además de ser un buen trabajo de edición digital, el autor se tomó la molestia de compartirlo bajo el hashtag videos graciosos, en vez de fingir que es real como hace la mayoría. Durante los más de 2 años que duraron los cierres por la pandemia, se tuvo un incremento en los casos reportados de avistamientos ovni. Y una conocida teoría asegura que las naves extraterrestres se ven interesadas por los principales fenómenos que ocurren en nuestro planeta. Además de que el Pentágono admitió que una nave nodriza se encuentra en nuestro sistema solar y está enviando sondas a la Tierra, por lo que esta podría ser la respuesta al enigma del reciente incremento en los avistamientos de naves extraterrestres a las principales ciudades del mundo. O al menos eso es lo que los conspiranoicos cuentan. En 2020 se dio un inesperado incremento en el avistamiento de ovnis en Estados Unidos. Algunos estudiosos del fenómeno atribuyeron dicho incremento a los confinamientos que se impusieron para tratar de frenar el incremento en los casos de COVID, argumentando que las personas ahora tenían más tiempo libre y tal vez debido al aburrimiento miraban más al cielo, topándose con los extraños fenómenos aéreos que antes pasaban desapercibidos cuando las personas se encontraban ocupadas en sus lugares de trabajo. Claro está que los charlatanes han aprovechado para tratar de vender la hipótesis extraterrestre, afirmando que visitantes de otros mundos vienen a investigar lo que está ocurriendo en nuestro planeta. Pero los investigadores serios señalan que este incremento podría deberse al revuelo causado por las desclasificaciones hechas por el Pentágono en abril de 2020, a pesar de que ya se ha remarcado que en realidad no presentaron nada nuevo, sino que solo liberaron algunos de los videos que ya circulaban por internet. De manera similar, hubo quien aseguraba que la desclasificación se dio en esas fechas, en un intento por hacer que el tema se viera opacado por el creciente número de reportajes que alertaban sobre el nuevo virus y sus mortales consecuencias. Por otro lado, existe un estudio realizado con datos de MUFON de antes y después del inicio de la pandemia, planteando como una causa alternativa de los avistamientos el lanzamiento de los satélites Starlink. El resultado fue que había una relación entre los lanzamientos y el incremento de avistamientos ovni, por lo que, si se eliminan los reportes relacionados con los satélites, se puede apreciar que no hubo un cambio significativo en los reportes de avistamientos de 2020. Aunado a lo anterior, la noticia que tanto ha llamado la atención al afirmar que una nave nodriza está enviando sondas a nuestro planeta es tan solo una mala interpretación de la información planteada por un trabajador del Pentágono en un artículo escrito en colaboración con un polémico astrofísico. Sabiendo esto, es necesario subrayar que el artículo no fue presentado por el Pentágono, sino por una persona que trabaja ahí. Además de que el texto solamente sugiere posibles explicaciones a los casos de ovnis que aún carecen de respuesta.
pero cabe aclarar que en ninguna parte del estudio se afirma la existencia de dicha nave. Actualmente se sabe que el gobierno de Estados Unidos ha estado estudiando este fenómeno desde los años 40, con los proyectos SIGN y Grudge, los cuales al ser cancelados dieron paso al conocido proyecto Blue Book en el año de 1952. Es así que llegamos al 2021, cuando el Pentágono presentó un informe en el que aseguraba que, de los 144 casos estudiados desde 2004, solo uno ha tenido una explicación satisfactoria, admitiendo que aún se desconoce el origen, función u objetivo de lo que a partir de ese entonces se conoce como fenómenos aéreos anómalos. El informe también destaca que los UAPs representan un problema de seguridad nacional. Y un ejemplo son los reportes de vuelos que han estado a punto de perder el control al encontrarse con uno de estos fenómenos. Aunado a esto, tenemos que algunos de los avistamientos podrían ser tecnologías secretas estadounidenses o incluso de países extranjeros, como el sonado caso de los globos espía chinos que fueron derribados en Estados Unidos y Canadá, caso que no ha recibido una respuesta y aún no se sabe qué tan grave es el problema, cuántos de estos objetos han surcado el cielo estadounidense o qué tipo de información han recolectado. El informe también habla de los casos que carecen de datos suficientes para formular una hipótesis, pero a pesar de que se evita el uso de la palabra extraterrestre, tampoco se descarta la posibilidad. El informe tampoco presenta evidencias que aclaren casos como el de las acusaciones de tecnología y formas de vida extraterrestre bajo resguardo del gobierno en el Área 51. A partir del primer reporte se han recopilado nuevos avistamientos para un total de 510 casos investigados, de los cuales la mayoría han sido descartados por considerarse de poca importancia. No obstante, aún se tienen 171 casos que carecen de la información necesaria para identificarlos, sobre todo aquellos casos en que los fenómenos presentaban características de vuelo inusuales. Aún así, se asegura que no se han encontrado evidencias de que los UAPs sean de origen extraterrestre, por lo que se reitera que este misterioso fenómeno es crítico para la seguridad nacional, lo que lleva a muchos a considerar la posibilidad de que el secretismo por parte de los gobiernos se deba al desprestigio que conlleva el admitir que una posible nave espía de una potencia enemiga haya invadido su espacio aéreo impunemente. Por desgracia, a pesar de las evidencias con las que se cuenta y que constantemente aparecen en redes sociales, no se puede apreciar el fenómeno con la calidad necesaria para estudiar y tratar de dar una solución al enigma. Y a eso hay que sumarle los casos falsos y los errores de interpretación. Además de que el mundo del misterio está lleno de vendedores de humo que se hacen pasar por ufólogos, pero lo único que hacen es difundir bulos y tratar de vender el fenómeno como evidencia de contacto extraterrestre sin tener la más mínima evidencia, todo con el objetivo de generar tráfico en sus redes sociales o programas de televisión, y así obtener un beneficio económico abusando del sensacionalismo, ocasionando que la mayoría de las personas pasen por alto el fenómeno al considerarlo demasiado absurdo. Y si bien la mayoría de los avistamientos terminan por ser descartados como aves, satélites, aviones o drones, también se tienen casos que no han podido ser explicados, como el UAP que fue grabado en 2019 con un dispositivo de visión nocturna, mientras flotaba sobre el destructor USS Russell de la Marina, grabación que fue confirmada por las autoridades. Son muy pocos los casos que carecen de una explicación, pero son muy reales. Cuando se habla del fenómeno OVNI, siempre hay que tomar en cuenta que la mayoría de los casos son engaños o errores de interpretación, como lo ocurrido en la década de 1950, cuando se realizaron las pruebas del proyecto U-2, un avión de reconocimiento a gran altitud, y durante ese tiempo se dieron varios reportes de ovnis en el área.
principalmente por parte de pilotos aéreos. Por otro lado, se plantea una idea interesante, y es que hay telescopios apuntando al espacio, pero ninguno de ellos ha encontrado señales de fenómenos aéreos anómalos que ameriten ser investigados, lo que sugiere que el fenómeno podría ser de origen terrestre. Al final es necesario reconocer que los informes presentados por el Pentágono dejan más dudas que respuestas, pues parecería que hay muchas cosas que no nos están diciendo, por lo que la reacción de los ciudadanos interesados en el tema es de desconfianza, con algunos sugiriendo que el fenómeno ha sido usado como una cortina de humo para distraer de temas más importantes, como la investigación de la familia Biden por presunto conflicto de interés en Ucrania, o el derrame de químicos en Ohio. Pero esa es solo una opinión. ¿Tú qué piensas?